Asambleísta Virgilio Hernández tiene la palabra. Señor presidente, compañeros y compañeras, colegas asambleístas, es importante este día para la Asamblea Nacional que, cumpliendo con lo que determina la Constitución y la ley, nos toca renovar democráticamente las autoridades que van a regir el siguiente periodo de esta legislatura. Antes de proponer el nombre que el movimiento político Alianza País, conjuntamente con otras fuerzas políticas, queremos plantearle al país, quiero que me permitan ustedes desarrollar algunas reflexiones que creo que son buenas que las hagamos en este día, y creo que también son buenas que el país las escuche y que el país las conozca. Un primer aspecto que se ha discutido mucho en estos días es respecto del tema de la mayoría. Y a propósito del tema de la mayoría, se ha señalado que esta Asamblea Nacional es simplemente una sucursal de Carondelet. Y básicamente lo que se ha pretendido es que el bloque del Movimiento País resigne lo que el pueblo legítimamente le concedió en las urnas, que es donde se resuelven los problemas de legitimidad en las democracias. Cuando hablamos de mayoría, es importante decir que en las democracias modernas es imposible pensar en un gobierno responsable si al mismo tiempo no se cuenta con mayoría. Las democracias parlamentarias no son capaces de sostener a su ejecutivo si no cuentan con mayoría. Y en las democracias presidenciales, la única posibilidad de que esos gobiernos cumplan con los objetivos que le plantearon al pueblo, porque esta vez no se trata de objetivos que se hayan debatido en ningún cenáculo partidista, sino que fueron decididos por el pueblo. El programa político que se desarrolla en este país fue decidido por el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, el bloque del Movimiento País, obviamente que no solo cree que tiene el derecho de presentarle un candidato, de presentar la posibilidad de profundizar este proceso, sino que creemos que es nuestra obligación que nace no de otro lado, sino del mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas. Ese mandato que estamos obligados todos a escuchar, a seguir y también a someternos. Por eso, la única posibilidad que se tiene en las democracias presidenciales para superar los problemas estructurales propios del presidencialismo, como es la legitimidad dual, como es la rigidez del mandato, como es el tema de que al mismo tiempo el presidente sea jefe de Estado y jefe de gobierno, es consolidando una mayoría. Y por eso nosotros ahora les vamos a proponer a ustedes y a la sociedad también nuestro candidato. Pero también quisiera hacer una reflexión. Aquí, muchas veces, en este juego de imposturas que es la política, intentamos desconocernos lo que hacemos nosotros mismos. Y entonces, hay muchas voces que dicen y señalan que la Asamblea no cumple ningún rol porque las leyes ya vienen redactadas desde Carondelet. Sin embargo, colegas, respetando el criterio que ustedes pueden expresar, yo quiero decir al país cuál es la realidad. En estos últimos meses hemos aprobado 35 leyes. De esas 35 leyes, y esto es importante que vea y que conozca el pueblo ecuatoriano, sin las denuncias de los tratados, de esas 35 leyes, solo 3 leyes
se han aprobado con 63 votos. Solo 3 leyes, pueblo ecuatoriano. 4 leyes se han aprobado entre 64 y 70 votos. 6 leyes importantes, como por ejemplo la de la Comisión de la Verdad, la de Datos Públicos, la de Planificación, se han aprobado con 6 votos. 9 leyes se han aprobado entre 80 y 100 votos. Y 13 leyes se han aprobado con más de 100 votos. Entonces, ¿qué significa esto? No tiene ningún... ¿Qué significa esto? Sigue, Virgilio, no hay ningún punto de orden. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, señor presidente? ¿Qué significa esto, ecuatorianos y ecuatorianas? Que esta asamblea cumple con su rol democrático, cumple con el papel de legislar, cumple con el papel de seguir desarrollando las leyes que beneficien al Ecuador y que beneficien este proceso de cambios y transformaciones profundas. Por eso, la mayor parte de las leyes se han aprobado con más de 80 votos. Esta es la realidad que no podemos esconder. Y yo valoro ese esfuerzo de discusión y diálogo democrático, porque esa tiene que ser la tónica para el futuro. Se ha dicho de igual forma que esta asamblea ha perdido su rol, porque todas las leyes vienen del Ejecutivo. Pero esto también es lo que pasa en las democracias ahora. ¿Por qué? Porque son los ejecutivos los que tienen la capacidad tecnocrática acumulada. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros revisamos nuestra historia para poder mirarnos en lo que ha sido la historia de este país, vamos a ver que entre el 2000 y el 2002, 22 leyes fueron enviadas desde el Ejecutivo. Entre el 2003 y 2005, 14 leyes desde el Ejecutivo. Entre el 2005 y 2007, 14 desde el Ejecutivo. Y en este periodo, 2009-2011, 17 leyes desde el Ejecutivo. Por lo tanto, esta es una característica que en este momento tienen las democracias. Y es lógico, porque los ejecutivos tienen concentrada esa capacidad tecnocrática. Y de las leyes que hemos producido aquí, 17 ha medido el Ejecutivo y el resto ha sido iniciativa nuestra, que no puede ser dejada ni desperdiciada. Esto es un tema fundamental que el pueblo ecuatoriano debe saber. Asambleísta, concrete, por favor. Voy a concretar, señor presidente. Voy a concretar. Pero estas son cosas que hay que decirle al país. Estas son cosas que hay que plantearle al país. Estas son cosas que hay que decirle a la sociedad ecuatoriana. Aquí se ha hablado en estos últimos días de renovación, pero la renovación precisamente ha sido que en estos últimos 2 años 50.000 personas han pasado por las distintas comisiones y por la asamblea entregándonos sus puntos de vista, y con eso se han enriquecido las leyes. Estamos construyendo una democracia que recoge también los planteamientos de la gente. Está concretando el voto, está haciendo. No importa. Le quedan 2 minutos de asamblea. No importa, por favor, presidente. escuchen. Dejen escuchar. Les ruego que interrumpa, por favor, su intervención. Déjenos de escuchar. Le estoy pidiendo que concrete lo que está en el orden del día. Tiene la palabra. Ya estoy haciendo. Por favor. Estas son las mismas voces que siempre actúan con incoherencia y de espaldas a la realidad. En todo este proceso de renovación, de cambio, en todo lo que tenemos que hacer aún, porque no estamos conformes con lo que hemos hecho, porque nos queda mucho por hacer. Esta asamblea ha tenido un liderazgo. Asamblea, por favor. En esta asamblea ha tenido un liderazgo fundamental, y ese liderazgo fundamental ha sido la del arquitecto Fernando Cordero, que ha constituido un punto de equilibrio al interior
de nuestro propio bloque, en el cual existen distintas posiciones ideológico-políticas, pero también ha sido un punto de equilibrio en la Asamblea Nacional. Prueba de esto son los datos. Prueba de esto son los datos. Por eso, y porque no necesita que se le presente el currículum, sino las evidencias de lo que eran los viejos congresos y lo que es ahora la Asamblea, lo dicen todo. Por eso mociono la candidatura del arquitecto Fernando Cordero para la presidencia de la Asamblea. Gracias, señor.